cosas que ustedes ya conocen, ya saben, pues simplemente recordarles algunas cositas muy importantes. Bueno, la primera pregunta, escriba ahí en alguna esquinita, en algún lugar, en sus notas de su celular. Para usted, ¿cuál es una característica esencial de un carmelita descalzo seglar? Entonces, ¿cuál cree usted que es esa característica específica? En una palabra, ¿verdad? O si quiere hacer una oración, pues sí. Pero mejor una palabra. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál podría ser una característica? ¿Algún valiente, alguna valiente que se arriesgue a decir? Sí, Gregorio. Espiritual. Espiritual, un poquito. Orante. Ricardo, fraternal. Alegre. Fraterno, alegre. Humilde. Afable. ¿Qué dijo Carla? Alegre. Conversable. Comunitario. Amigo. Feliz. Bueno, ya aquí terminó el charla. Bueno, tengan en cuenta esa característica, ¿no? Bueno, cuando Jesús dice a la gente, ¿verdad? Hablando del discernimiento, cuando usted ve levantarse una nube en oriente, enseguida dice que lloverá, y así sucede. Cuando sopla el viento sur, dice que hará calor, y así sucede. Hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y el cielo. ¿Cómo entonces no saben interpretar el momento presente? Ahí el Señor nos invita, pues también, a saber interpretar los signos de los tiempos. Es hermoso, es bonito lo que hemos ido compartiendo, ¿verdad? Esa riqueza de estos años de experiencia, pues donde vamos dándole sentido, donde vamos reinterpretando, donde vamos tomando de ese camino, de ese recorrido, sobre todo haciendo historia y todo eso que nos da vida, ¿no? Hoy somos lo que somos y somos alegres y felices y estamos contentos por ese camino, por ese recorrido que hemos hecho. Así que, pues, tomándonos esa palabra para nosotros, apropiándonos. Pablo, pues, nos dirá algo parecido. Dice: les exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios, tal será su culto espiritual. Entonces, la mejor ofrenda es nuestra propia vida. La santa, hablando de la vocación, dirá que lo mejor que podemos dar nosotros es la propia vida. La propia vida. Y no se acomoden al mundo presente, ante quien transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Ese es un reto, ¿verdad? Sobre todo viviendo esa condición de laico, como ustedes en la vida ordinaria, en sus ambientes cotidianos, pues viven esta vocación de carmelita, ¿no? Y cómo se van apropiando de esos valores fundamentales y esenciales del Evangelio, de la oración, de la espiritualidad carmelitana. Y entonces, ustedes marcan la diferencia. Cuando la gente los ve a ustedes, dicen: yo quiero ser como esa carmelita, yo quiero ser como esa hermana, como esa hermana. Entonces, aunque a veces no digamos muchas palabras, como nos dirá el santo de hoy, San Francisco de Asís, que dice que pues hay que predicar siempre y cuando sea necesario, usa la palabra. ¿Qué discernimiento? Una definición de tantas, pero esta es interesante, importante, dice: discernimiento es un proceso espiritual que tiene que ver con el espíritu racional, porque pues también entra nuestra capacidad intelectiva, intelectual, racional y existencial, porque implica la vida, ¿no? Lo que hemos escuchado también, que ha resonado bastante, que la vocación es una experiencia, no es algo
sí, es importante entenderlo, pero también es una experiencia, ¿no? Mediante el cual una persona busca reconocer la voluntad de Dios en su vida concreta, en su historia de salvación, o tomar decisiones con sabiduría y prudencia. Y normalmente se discierne entre dos cosas buenas, porque no se discierne entre lo bueno y lo malo, porque ahí no es discernimiento. Ya se sabe que si es una cosa buena y mala, digamos, poniéndole esa terminología, pues está claro que vamos a elegir lo bueno. Generalmente discernimos entre cosas buenas, entre dos cosas buenas, ¿no? A lo mejor cuando en nuestro proceso queríamos elegir nuestra vocación, bueno, a lo mejor será que Dios me llama al matrimonio o a la vida consagrada. Entonces, ahí en el camino de la vida voy discerniendo los signos, la experiencia, el acompañamiento, etc. Muy bien, teniendo en cuenta esto, algunos elementos del discernimiento son los siguientes. En primer lugar, por supuesto, es necesario la oración y la relación con Dios, que para un carmelita esto es fundamental, esencial. Esa comunicación con Dios, esa apertura del Espíritu Santo, que nos guíe, que nos oriente, que nos acompañe. Es importante pues ese examen interior, que para nosotros los carmelitas, el examen interior o el examen de conciencia no solo es reconocer nuestros errores al final de la jornada o al final de un retiro o de una etapa formativa, no solo es decir, en qué me he portado mal, en qué no he hecho tan bien. Es verdad que a lo mejor pues, es importante reconocer, ¿no?, que a veces pues, no hemos sido determinados, no hemos sido fieles al Señor, pero sobre todo la Santa Madre le agrega esa realidad de reconocer el paso de Dios en tu vida. Es decir, lo bueno que Dios está haciendo, va haciendo en tu vida, aún en medio de las pruebas, aún en medio de la noche oscura, aún en medio de las vicisitudes de la vida. Y eso que nos decía hoy el Padre en la homilía, ¿no? También cuando le dice Jesús a los apóstoles, ¿no? En la vida tendrán luchas, pero recuerden, yo he vencido el mundo, no tengan miedo. Es importante pues el conocimiento de sí mismo, es el manjar con que hay que gustar la vida espiritual de mirar a la sana, conocimiento propio. El discernimiento requiere honestidad sobre nuestras inclinaciones, miedos y deseos de todas las cosas. Es decir, tal cual, sin máscara, delante del Señor, ¿verdad? Y por supuesto, es importante abrirnos a la acción del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, que el primero pues, es el amor, la paz, la alegría y todas esos signos, pero sobre todo pues, el amor, la caridad también, la alegría, que es importante, la alegría del Espíritu. Y bueno, siempre es importante esa consulta, ese acompañamiento, y lo que se hace en el proceso de discernimiento, que no vamos solos, ¿no? Nos acompañan, nos ayudan en este proceso para tomar la decisión. Recuerdo una anécdota allá en Guatemala, una hermana, ¿verdad?, que iba a hacer su promesa definitiva, ¿no? Ay, padre, yo estoy preocupado. Yo no sé cómo es, yo no sé cómo voy a vivir la promesa de la castidad, ¿verdad? Yo porque creo que a mí me cuesta. Entonces, pero ella estaba pues sí, tomándose en serio y profundamente ¿verdad?, esa promesa, ¿no? Entonces, en el camino, en el Carmelo, descanso seglar, pues la ratio de instituciones nos indica, nos ayuda pues a tener en cuenta algunos elementos en nuestra vida, en nuestra formación, ¿verdad? Entonces, hay algunos números esenciales, fundamentales, pues que nos recuerdan este dato. Por ejemplo, el número 59 nos dice que discernir es buscar la voluntad de Dios, por supuesto, para la persona.
es ser conducidos por Dios, dejarnos guiar por Dios. En esta búsqueda los siguientes principios actúan como pautas. ¿Cuáles son? Dios no se oculta, más bien se nos revela y se nos va comunicando ahí en tu vida familiar, ahí en tu vida comunitaria. Lo importante es tener la capacidad de poder descubrir la presencia de Dios en nuestra vida. A veces de repente uno se fija en los demás y los ve todos felices y contentos, y a veces uno se mira a sí mismo y dice: ay, pero yo qué mal que me encuentro, qué terrible. Y en vez de avanzar, en vez de ya tener superado tantas cosas, me veo, pues, tener también esa capacidad de tener la mirada de Dios, ¿no? Dios, que como dice el santo, el mirar de Dios es amar y hacer merced, es decir, que te ve con ojos de misericordia, ¿no? Ya puedes mirarme después que me miraste, porque gracia y hermosura de mí dejaste, ¿no? Y si no, mírense ustedes y miren qué bellos que están. Él respeta, por supuesto, la libre voluntad de cada uno, nos da la libertad, no nos obliga a nada, nos da las oportunidades, los medios, y pues de nosotros depende agarrar, tomar ese salvavidas o esa tabla de salvación para nosotros, ¿no? Que es interesante porque resulta que a veces no siempre todos de nuestra familia participan en los milagros, pero a lo mejor usted es esa sal y luz en medio de su familia, y a lo mejor hay tantos testimonios bonitos como usted pues está siendo signo de esperanza para su familia también. Dicen, ¿verdad? Bueno. La vida humana implica responsabilidad, es decir, libertad de responder. Dios me da la oportunidad, me dice, pero bueno, yo le puedo decir que sí al Señor. Como la Virgen María. Al final ella puede decir: mire, don Gabriel, ¿verdad? Don Ángel Gabriel, gracias por el mensaje de Dios, pero ¿verdad? Hay otras jóvenes más inteligentes, más capaces, ¿verdad? Pero al final ella dijo: hágase mi según tu palabra. Y aquí la esclava del Señor, ¿no? Esa libertad. Bueno, en este otro numeral, el 60, dice que los agentes, el padre Victorino retomará estos tres elementos, solo se los menciono. Pues son la persona, Dios, el Espíritu, el candidato que está discerniendo y los implicados en la formación, o los acompañantes o el que acompaña, ¿no? Entonces, pero pues fundamentalmente es la persona. La persona desde su realidad no tiene que inventar el agua tibia, simplemente desde su realidad, desde su tierra sagrada, pues sigue su vocación. Y si no, pues miren, yo estaba tranquilo sembrando repollos allá en la brea, pero se cruzó ahí el Señor de las maneras insospechadas, y aquí estoy. Nunca me imaginé, ¿verdad? O sea, mi mamá oraba por las vocaciones, pero pues al final es esa acción de Dios. En el número 61 dice que el Consejo de la Comunidad también tiene su papel importante, que es el proceso de acompañamiento y de discernimiento. Dice: por lo tanto, la responsabilidad del discernimiento es tanto del candidato como del responsable de la formación y el consejo de la comunidad. Y ahí hay que, pues, a veces pedir ayuda, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces de repente uno, pues, a veces uno no maneja ni el carácter, ¿verdad? Y entonces, pues sí, a veces, híjole, acompañar a otro es algo bien complicado y algo bien profundo. Entonces a veces hay que buscar ayuda. Se habla, nosotros en nuestro proceso de formación se habla de comunidades formativas o equipos de formación, y pensaba un poco, ¿verdad? Hablando de los formadores, no sé, a lo mejor me dejo como inquietud, no sé, hacer algo como lo que hacemos nosotros cada cierto tiempo,
hay un tiempo intenso de formación, ¿verdad? Carmelita, espiritual, carmelitana, que nos ayuda en ese proceso formativo, ¿verdad? Pues para poder acompañar los retos que tenemos ahora, ¿no? Jóvenes, las personas. El discernimiento no se limita solo a un momento particular y no sucede de una vez. Los momentos especiales son los pasos de una etapa de formación a la siguiente. Entonces, y como sabemos que es todo el discernimiento del conocimiento, pues dura toda la vida, y hay que, aunque ya hayamos llegado a la cima, pues igual, siempre vamos aprendiendo, creciendo, madurando. En el numeral 62 dice: para que el discernimiento sea válido es importante que los formadores realmente conozcan al candidato, definitivamente, ¿no? Y eso implica conocerlo y del candidato darse a conocer, porque no podemos amar a alguien que no conocemos, ¿no? Y esto aplica también para la amistad con Jesús, ¿no? Si no frecuentamos, si no cultivamos esa amistad con Jesús, pues será alguien más, será alguien desconocido. Entonces, por eso es importante también ese proceso formativo y de conocimiento. Entonces, eso, conocerlos. Cuando el Señor llama a las personas, contamos con que Él les dé suficiente capacidad para responder a la llamada. Es un regalo, y es un misterio, y es una gracia también la vocación. En el numeral 63 habla de la llamada divina. Es siempre una gracia misteriosa, definitivamente, que es una gracia. Cuando yo veo mi vocación, pues al final solo digo, bueno, esto es pura misericordia de Dios, pura gracia de Dios, porque yo por mis fuerzas, ya rato me hubiera ido, ¿no? De hecho, tuve un momento de crisis allá en el noviciado, ¿no? Cuando mi madre se enfermó, y entonces yo le digo al padre Marco Antonio: mire, yo mejor me voy a ayudar a la casa, ¿no? Decidido, ¿no? Menos mal que el padre me dijo: bueno, está bien, si ese es tu camino, si esa es tu vocación, maravilloso. Pero ¿qué tal si en vez de ayudar a tu familia vas a hacer una carga y vas a hacer otra cosa? Y entonces eso me puso a pensar, tomé la decisión y quedé, y aquí estoy. Bueno, la ratio de instituciones, o más bien pues todo el plan de formación, habla de algunos aspectos importantes en el discernimiento, elementos que nos ayudan en la vocación y que es importante tener en cuenta. Primero, la centralidad de Cristo. Discernir si la persona busca configurarse en su vida con Cristo en el seguimiento radical del Evangelio desde la espiritualidad carmelitana. Ver si existe un deseo profundo de vivir en amistad con Cristo y en oración constante. Bueno, día y noche dice la regla, ¿verdad? Es importante un espíritu de oración y contemplación, ¿verdad? Esto se va a desarrollar, ¿no? Este taller que ustedes hacen de Fray Lorenzo, ¿no? Que hasta los lucheros han enseñado esa capacidad de que Dios está presente en las cosas cotidianas, ordinarias, y como laicos, pues sí, ustedes les toca muchas veces, tal vez no tienen la oportunidad como nosotros o las monjas de tener pues 2 horas de oración, ¿verdad? Aunque algunos pues tienen una experiencia profunda de oración, pero ahí tener la conciencia de la presencia de Dios en su vida. El amor a la Virgen María, por supuesto. Lo bueno que en América Latina tenemos comunidad de la Virgen María, ¿verdad? Creo que esta parte no nos costará mucho, no es cada país de América Central tiene su advocación y el amor a la Virgen, ¿verdad? Creo que la primera oración que aprendemos los católicos aquí en América Central es la de María. Entonces, y pues el amor a la Virgen del Carmen, ¿no? Entonces, es importante cultivar también la pertenencia a la iglesia. Esto es importante, saber que
formamos una iglesia. Somos parte de una iglesia local que tiene sus criterios, que tiene su plan de formación, plan de pastoral, ¿verdad? Y que pues nuestras parroquias, donde estamos, o los lugares donde estamos, pues eso, también acoger este camino, la experiencia, ¿no? Qué bonito que hemos hecho este congreso en el espíritu de sinodalidad, ¿no? Aquí siempre están dos, ¿no? Para el no, está allá, pero normalmente siempre nos han puesto de dos en dos, ¿no? Aquí hemos estado siempre de dos en dos. Entonces, esto es bonito, es importante, ¿no? Como los apóstoles. Y la apertura al carisma al Carmelo teresiano, es decir, pues el amor a la orden, a la oración, a la contemplación, atracción a la vida y la doctrina de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Santa Teresita, para decir de ahí para adelante, como caminos de espiritualidad. Deseo de hacer vida los valores de interioridad, fraternidad, servicio apostólico. Y por supuesto para nosotros la regla de San Alberto pues es importante, y las constituciones como pues itinerarios de vida. Y pues es importante también la madurez humana y cristiana, y esto es un proceso. El discernimiento examina la capacidad de integrar vida espiritual y vida cotidiana, familia, trabajo, sociedad, espíritu de humildad, capacidad de diálogo, disposición a la obediencia y a la fidelidad, equilibrio afectivo y responsabilidad de los compromisos de esta vida. Entonces, hay que ir haciendo opciones en la vida para tomar esa deja el cuadrado, ¿no? La determinada determinación. Entonces, ese equilibrio, definitivamente que eso pues dura toda la vida, pero hay que intentar. Y luego el proceso de formación, que es progresiva, hemos visto pues ese proceso, ¿no? Desde el acercamiento hasta la formación permanente. Y la dimensión apostólica y misionera. Para eso es la vida espiritual, para que aquí surjan obras. Así que bonito escuchar los testimonios de ustedes, cómo ya se involucran en la experiencia eclesial, comunitaria, social, familiar, y están unidos. Lo que le pasa a uno, pues también ahí son solidarios unos a otros, ¿verdad? Que para nosotros le llamamos fraternidad. El sufrimiento de uno es el sufrimiento de otro. La alegría de uno es la alegría de otro, ¿no? Esa experiencia de la fraternidad que pues nos ayuda. Ahí estamos pendientes incluso de los cumpleaños, ¿verdad? De los detallitos, ahí de hacer una tarjetita y todas esas cosas bonitas que nos ayudan. Muy bien. A ver qué más hay aquí. En fin, importante pues es vivir la radicalidad del Evangelio en la oración, la fraternidad y el apostolado según el carisma del Carmelo teresiano. Javier hizo este cuadro muy bonito, ¿verdad? Que tiene de una visión de conjunto el itinerario de formación del cual nos hablaba ayer. Ahí están con todo lo que implica, ¿verdad? Ya él nos explicaba muy bien detalladamente eso, no me detengo, simplemente es ahí para tenerlo en cuenta. Es importante pues tener en cuenta lo siguiente. En el acercamiento, que es como descubrir la motivación inicial que me mueve, que las preguntas que nos podríamos hacer es ¿qué me atrae del Carmelo? ¿Cuál fue el primer impacto? ¿Cuál fue el primer amor? Algunos ha sido Teresita, otros Teresa de los Andes, otro la Virgen del Carmen, otro Santa Teresa, otro fraile, una monja, no sé. Dios se vale de todo. ¿Busco a Cristo como centro de mi vida? Bueno, pues yo he tenido que aprender. Y lo bonito que tengo una buena maestra, Santa Teresa de Jesús, que para mí me ha iluminado esa experiencia de Cristo amigo.
ese derechado, ese amigo que se ha puesto el primero en padecer. Quiero vivir la espiritualidad en medio del mundo. Bueno, como laicos, es eso. Es parte, está como en su ADN, como en su carta de presentación, vivir en el mundo. Igual nosotros, como nos dice Jesús en la oración sacerdotal: Señor, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo preserves del mal. Y los criterios a verificar en esa etapa serían apertura y sencillez, motivación evangélica auténtica y deseo de búsqueda de Dios. Nada menos. Ya luego más adelantito, aspirantado, podemos decir, ¿verdad?, utilizando nuestra nomenclatura frailuna, el aspirantado, conocer la orden y dejarse conocer. Tengo gusto y constancia por la oración. Ahí es importante. Y si pues no sé, como yo, por ejemplo, yo no sabía ni la más ni idea de la oración, fue hasta el Carmelo que, mira qué interesante. Y mi oración, pues actualmente es sencilla, simplemente me pongo delante del Señor, ahí el tiempo que tengo, yo invoco al Espíritu Santo. Y bueno, Señor, aquí estoy. Tengo gusto y constancia por la oración, siento cercanía filial a la Virgen María, me integro en comunidad con espíritu de servicio, apertura, de aprendizaje. O solo para, voy a ver a lo mejor este tiempo, ¿verdad? Voy a ver si me gusta, voy a probar. También, a lo mejor el Señor se vale de esas motivaciones también para después ya no se engancha, ¿no? Y entonces los criterios de verificación es asistencia regular. De hecho, hay una lista, ¿verdad?, de asistencia. Disponibilidad para la formación, pues tengo ese deseo de formarme, de conocer más, de capacidad de compromiso inicial. En la formación inicial o la promesa temporal, asumir con seriedad el estilo de vida carmelitano. Ahí hasta el modo de caminar ya comienza a cambiar un poquito, ¿no? Acepto la regla y las constituciones como norma de vida. Percibo crecimiento en la fe, esperanza y caridad, aunque a veces puede ser que pases por alguna purificación, Señor, te acrisora, te prueba para ver si realmente, ¿verdad? Me siento acompañado por la comunidad, ¿sí? Y acompaño a la comunidad. Y esto es importante porque el criterio de verificación es la fidelidad a la oración, la liturgia, la lección, la oración mental, integración entre vida espiritual y deberes laicales, participación activa en la fraternidad, ustedes ya lo viven en sus comunidades, formación permanente, la promesa definitiva, confirmar la vocación estable en la orden de carmelitas de descanso seglares. Vivo con alegría la espiritualidad carmelitana, ¿sí? Ahí me surge, me brota, entonces la vivo. Y una de las características, ya hemos escuchado, pues es la fraternidad, la alegría, la experiencia de Dios. Asumo la misión de ser testigo del Evangelio en mi entorno, en mi metro cuadrado, decía Roselena. Soy consciente de la perseverancia que implica esta vocación. Entonces, los criterios de verificación es presencia en la oración y la formación, espíritu misionero y compromiso eclesial, estilo de vida según Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, como elementos que nos ayudan en nuestra vida. ¿Cuál ha sido mi experiencia desde el acompañamiento espiritual? En esto pido perdón, por si acaso pues digo cosas que tal vez, ¿verdad?, no juzgo, solo evaluamos, como dice el meme, ¿verdad? No juzgamos, solo evaluamos, ¿verdad? Eso no es cuestión personal, simplemente como para ayudarnos en este proceso, en esta etapa. Es importante tener conciencia de que nuestra vocación es integral, no podemos separar una cosa de la otra. No es decir, es que yo quiero ser carmelita porque me encanta la contemplación, ¿no?
pero me olvido de mi ser, de mi persona, de mi entorno, de mis relaciones interpersonales. No, es integrar, ¿verdad? Integrar la realidad biológica, es decir, mi ser, aceptarme como soy. Los que han recibido algunos cursos conmigo saben que yo de adolescente decía, yo por qué soy tan chiquito y soy morenito y pelo crespo suelto, ¿no? Y miraba a mis primos que eran grandes, canches, rubios, chéveres, y yo pequeñito, ¿no? Hasta que en el Carmelo aprendí a descubrir que soy bello, ¿verdad? No me acuerdo los 90, 60, 90, pero es otro tipo de belleza. La realidad psicológica, ¿no? Hablaban de los sentimientos, emociones y todo eso, ¿no? Hay un taller muy bonito que tuvo buena acogida, donde se hablan de las emociones básicas y que es importante ser consciente. ¿Cuál es mi emoción con la que más me muevo? A veces andamos como a la defensiva, a veces andamos frustrados, a veces andamos enojados. Y alguien a lo mejor nos viene a saludar en la comunidad, ya viene este, ya sabes que me va a preguntar, ¿verdad? Y entonces pues también ser consciente de esa realidad psíquica, de nuestros sentimientos, emociones, de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia de vida, de la realidad en la que vivimos, de nuestra realidad, de nuestra cultura, ¿no? Qué bonito, qué hermoso, ¿verdad? Una de las cualidades de nuestra provincia es esa interculturalidad, ¿no? Y qué bonito que cada uno tiene su riqueza, su hermosura y su belleza. Entonces, ser consciente de eso. Y, pues por supuesto, de esa capacidad que tenemos todos de relacionarnos con Dios, con nuestra capacidad trascendente de espíritu. Tener en cuenta eso. El discernimiento de la vocación a la voz celeste es una manera, es un modo de vivir, es una manera de vivir. No es el chivo. Entonces, el discernimiento es una manera de vivir, es el llamado divino que Dios hace a una persona, desde su iniciativa gratuita y amorosa para participar de su proyecto de salvación, vivir conforme a su voluntad y realizar un propósito específico en el marco de la comunidad de fe. Este llamado implica tanto en la dimensión de iniciativa de Dios como la respuesta libre y consciente del ser humano, y se manifiesta en la propia existencia como misión, sentido, compromiso y entrega. No es simplemente aprobar etapas, mucho menos ganar materia, ¿verdad? La vocación es eso, convocados por el Espíritu, por Dios. No es un título que vamos a sacar. Es un proceso gradual que implica constancia y fidelidad. A veces nos cansamos, a veces nos frustramos, pero ahí vamos. Y lo bonito es que la comunidad nos ayude. La comunidad es importante. Por ejemplo, cuando yo a veces de repente me cuesta ir a la capilla y ver a los hermanos que están ahí tempranito con ganas de rezar, pues ya me anima a mí estar ahí también en la comunidad, o ver el ímpetu pastoral que tienen, el espíritu creativo que tienen, pues eso me reta también y dice, bueno, yo también me apunto, ¿no? Entonces la comunidad nos ayuda, ¿verdad? y ese proceso es procesual, no es algo así como que así como pues a la carrera, ¿no? Es una vocación y dura toda la vida. Y comenzamos a ser carmelitas desde antes de que entráramos, antes de que nos conociéramos, comenzamos a ser carmelitas. Entonces, ahí simplemente pues a crecer. La iglesia y la OCDS, la iglesia y la OCDS o OCDE en general, es como un hospital de campaña, diría el Papa Francisco, ¿no? Algunos vienen a remediarse, como diría la Santa Madre, otros a la resolución de sus conflictos. Y está bien, todos andamos buscando ser felices y descubrir algo, ¿no?
Y seguramente que aquí vamos a encontrar la razón de la vida, el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia. Lo importante es que cada día seamos más felices. Una característica de ser felices. Venimos a este mundo no a ser flacos, sino a ser felices, ¿verdad? Si alguno no continúa con nosotros, que se vaya mejor que como vino. Ese es un criterio muy importante, que se vaya mejor que como vino y que sea un cristiano maravilloso. Entonces, pero si estamos aquí, pues vivamos con nuestra vocación, nuestro vida. Eso nos habría bastado, dice la palabra, Tallenú, eso nos habría bastado. Pero bueno, hay muchas otras gracias que Dios hace. Es importante el conocimiento propio. Claro está que es menester muchas curas para sanar, dice la Santa en la segunda morada. El padre Osvaldo dice que son necesarios, pero no es, son necesarios muchos curas, dice, no, son necesarias muchas curas para sanar. Bueno, a veces también, ¿no? La gracia supone la naturaleza, es decir, la gracia supone, la gracia de Dios supone la naturaleza, nuestra realidad humana. Nada humano es extraño a Dios. Por eso Jesús, siendo Dios, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, ese misterio de la encarnación. Y bueno, conocerse y darse a conocer. Esto es importante. ¿Cuántos en tu grupo de vida te conocen de verdad? ¿Te conocen realmente? ¿Tienes confianza de compartir lo que te pasa? ¿Tienes la capacidad de abrir tu corazón? ¿O temo, híjole, no, esto no lo voy a hacer? Y está bien, porque, por supuesto, dice, claro que ahí está esta fuerza interior, ¿no? Que eso, pues, a veces solo Dios lo sabe, ¿no? Y es importante. Pero, pues, más o menos que sepa quién eres. Porque al hablar te expones y te sientes vulnerable. Por supuesto, a veces cuando uno pues, se abre, se pone vulnerable. Y a veces uno piensa, híjole, qué vergüenza, qué pena. Y dice, voy a perder autoridad, voy a perder libertad. No, al contrario, ganas libertad, sobre todo esa libertad interior. Y hay personas que a lo mejor tienen situaciones complicadas que tienen mucho miedo de entrar en sí mismo, de conocerse a sí mismo. Tienen miedo. Y entonces lo mejor que hacen es ver qué les pasa a nosotros, ¿no? Y meterse en la vida de los demás, menos en la mía. Y entonces ahí a veces hay cosas, hay situaciones que... Al fin, son las tres cosas son importantes, diría la Santa Madre. Amor unas con otras, deshacimiento de todo lo creado y verdadera humildad, que lo digo al apóstol, es la más importante. Y la cuarta, por supuesto, la de al cuadrado. Y para nuestro propósito es, oras, vas por un camino. ¿Eres fraterno? Vas por buen camino para ser carmelita. ¿Sos misionero? ¿Eres consciente de que a donde vas a llevar pues, esperanza, vida, vitalidad? Eso que decía Fray, ¿no? Esa vitalidad que tenemos. Entonces, misionero abierto donde el Espíritu Santo te lleve a ser testigo del amado y a ser siervos del amor, diría la Santa Madre. Nosotros que comenzamos a ser siervos del amor.